Buenos días, muchachos. El día de hoy vamos a continuar con nuestra clase de estructura socioeconómica de México y el día de hoy vamos a analizar eh, algunos conceptos que fueron desarrollados por un teórico llamado Carlos Marx. Carlos Marx es el teórico que, que describe el sistema económico en el que la humanidad empezó a vivir a partir de que termina el feudalismo. Marx nos dice que la humanidad, a partir de que se da la Revolución Francesa, da un paso a un nuevo sistema económico. Este sistema económico va a ser el capitalismo. Van a aparecer nuevas clases sociales, van a aparecer nuevas formas de relacionarnos como seres humanos, y él va a describir cómo se va a estructurar este sistema económico. En la clase pasada ya les había dejado investigar algunos conceptos para que ustedes tengan nociones de qué vamos a hablar el día de hoy. Les voy a ir describiendo cada uno de estos conceptos. En la diapositiva vemos la estructura económica. Esta estructura económica se puede aplicar para los diferentes momentos históricos por los que ha atravesado la humanidad, pero en este caso particular nos interesa estudiar la estructura económica que actualmente vivimos dentro del capitalismo. Carlos Marx nos va a decir que los seres humanos, desde el momento en el que nacemos hasta el momento en el que perdemos la vida, vamos a estar inmersos dentro de esta estructura económica. Y ustedes a continuación van a ver el por qué. Vamos a ir avanzando estas diapositivas para que ustedes puedan comprender cada uno de estos conceptos. En primer lugar, vamos a ver qué es una estructura económica. Carlos Marx nos dice que es la base de la sociedad. Representa el conjunto de actividades que han realizado los hombres para cubrir sus necesidades a lo largo de la historia. La estructura económica es el conjunto de actividades de producción, distribución y consumo de los bienes y servicios que satisfacen las necesidades humanas. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que desde el momento en el que nosotros nacemos, tenemos necesidades. Y estas necesidades deben de ser cubiertas. ¿Y cómo son cubiertas? Bueno, son cubiertas a partir de la economía. Es algo de lo que no nos podemos escapar. Desde el momento en el que ustedes son, desde que su mamá está embarazada, ustedes empiezan a entrar dentro de esta estructura económica. ¿Por qué? Su mamá se tiene que hacer una prueba de embarazo. Para poder hacerse esa prueba de embarazo, ya sea que sea una prueba rápida y vaya a una farmacia o que vaya a un laboratorio, va a necesitar que relacionarse con otras personas. Estas personas le van a ofrecer su trabajo. Por ejemplo, un laboratorista tiene que extraerle sangre y tiene que utilizar para eso una jeringa, tiene que utilizar ciertos reactivos químicos para confirmar si su mamá de ustedes está o no está embarazada. Desde ese momento empiezan a estar dentro de esta estructura económica. Y así, durante toda su vida. Tienen que comprarles pañales, tienen que comprarles leche, tienen que comprarles comida, que les compran su andadera, su cuna. Para todo hay que estar dentro de esta estructura económica. ¿Por qué? Porque el capitalismo nos va a pedir que debemos comprar y debemos vender. ¿Qué compramos? Pues todo lo que nos va a ofrecer esta estructura económica. ¿Y qué vamos a vender nosotros? Pues vamos a vender nuestra fuerza de trabajo. ¿Para qué? Para ganar dinero, y ese dinero nos permite estar dentro de esta estructura económica. Es por ello que Carlos Marx nos dice que la estructura económica es la base de la sociedad y son todas las actividades que realizan los hombres para cubrir sus necesidades. Esta estructura económica, en lo que tiene que ver
con nuestra realidad, con México, está compuesta principalmente por estos tres sectores. El sector primario. Este primer sector está conformado por la agricultura. Todos necesitamos de la agricultura. ¿Por qué? Porque comemos. Aquí en México, ¿qué comemos? ¿Qué es la base de nuestra comida? Pues el maíz. Es raro quien no come tortillas. ¿Y el maíz de dónde sale? Pues de la producción agrícola. ¿Qué otra cosa necesitamos para comer? Necesitamos frijoles, chiles, calabazas, lentejas, etcétera, etcétera. La agricultura va a cubrir nuestras necesidades de alimentación. Otro aspecto que necesitamos del sector primario es la ganadería. ¿Por qué? Bueno, porque como seres humanos también consumimos carnes de res, de cerdo y sus derivados, ¿no? Lácteos, queso, leche, etcétera, etcétera. También vamos a necesitar de la silvicultura, que es la explotación forestal. Necesitamos de madera, necesitamos de un sinfín de cosas que la naturaleza nos va a proveer. Y también dependemos de la pesca. ¿Para qué? Pues para consumir pescado, mariscos, etcétera, etcétera. Y todo esto, pues no lo obtenemos de a gratis. Hay gente que se dedica a cada una de estas actividades y ellos obtienen una ganancia. Ellos venden lo que producen a partir de estar dentro de este sector primario y nosotros no necesitamos necesariamente comer. No es algo que de lo que podamos librarnos. Es por ello que Marx nos dice que la estructura económica es la base de la sociedad y esto nos ayuda a cubrir nuestras necesidades. El sector primario nos va a ayudar a cubrir nuestras necesidades principalmente de alimentación. El segundo sector que compone esta estructura económica es el sector secundario. Igual lo necesitamos. Está conformado principalmente por actividades como la minería y la extracción de petróleo, así como la industria de la transformación, que es toda la industria manufacturera de las materias primas. ¿Para qué necesitamos la minería? Bueno, necesitamos la minería para cosas muy cotidianas. Si ustedes se ponen en primer lugar a ver la minería, cómo está influyendo dentro de su vida cotidiana, hay que ver la estructura de su casa. Su casa tiene como estructura varillas, y las varillas no aparecieron mágicamente, nacieron de la extracción de metales, y estos metales, ¿de dónde provienen? Bueno, provienen de este sector secundario, que es la minería. Entonces ustedes necesitan varillas para su casa. Cuando se suben a una combi o a un microbús, ¿de qué está hecho? Bueno, aunque hay cosas que son de fibra de vidrio, pero también tiene metales. Las ventanas de su casa, no sé, incluso hasta aparatos que ustedes tienen. Algunos tienen algunos artículos que fueron extraídos de la minería. Y qué decir del petróleo, ¿no? Desde la gasolina, si ustedes agarran una cubeta, pues ¿de dónde creen que salió esa cubeta? Una jícara, cuando compran algún postre y les dan una cuchara desechable, un popote, etcétera. Pues todo eso, ¿de dónde proviene? Bueno, proviene de este sector secundario. Incluso estamos tan habituados y tan acostumbrados que a veces sentimos que no podríamos vivir sin todo este tipo de productos que se desarrollan dentro del sector secundario. Y bueno, el tercer sector que va a conformar esta estructura económica va a ser el sector terciario. Este tiene que ver con otros aspectos que, aunque parece que no son vitales en nuestra vida,
pero nos hemos acostumbrado tanto a tenerlos. Por ejemplo, el turismo. ¿A quién no le gusta viajar? ¿A quién no le gusta hospedarse en un hotel o en una estancia? ¿A quién no le gusta que lo lleven a un recorrido, que compra souvenirs, etcétera, etcétera? Y pues de ahí se deriva el comercio. Eh, necesariamente pues necesitamos comprar ropa, necesitamos comprar, no sé, a lo mejor algún tipo de accesorio. Necesitamos subirnos a un carro, necesitamos, etcétera, etcétera. Todo esto lo tiene el sector terciario. Les decía, a veces parece que es algo que no es necesario para vivir, sin embargo, repercute de manera directa en nuestras vidas. Si se fijan, aunque ustedes piensen que no, pero ustedes están inmersos dentro de esta estructura económica. ¿Por qué? Porque necesitan comer, porque necesitan utilizar estos productos para su cotidianidad, empezando para tener un techo, una casa, incluso, ¿no? Aunque ustedes me digan, es que mi casa es de lámina, pero hay láminas que son metálicas, o que me digan, bueno, es que, no sé, eh, yo no ocupo el sector secundario, pero les decía, ¿no? Desde el hecho de que se suben a una combi o los que tienen su motocicleta, etcétera, etcétera, necesariamente están dentro del sector secundario y igual del sector terciario. Entonces, la estructura económica va a comprender estos tres aspectos. Y si se fijan, para poder tener acceso a todos ellos, ¿qué necesitamos? Dinero. Necesitamos pagar por ellos. Y si nosotros prestamos alguno de estos servicios, que yo sea agricultor, que sea ganadero, que trabaje en una mina o que trabaje en una gasolinería o en el sector de servicios, pues me tienen que pagar porque de a gratis no lo voy a hacer. Como ustedes ven, queramos o no queramos, estamos inmersos dentro del capitalismo. Vamos a ver la siguiente diapositiva para que ustedes se den cuenta cómo no nos podemos escapar de él. Marx nos dice que dentro del capitalismo existen las fuerzas productivas. ¿Pero qué son las fuerzas productivas? Él nos dice que son los elementos que forman la capacidad productiva de la sociedad y se integran por la fuerza de trabajo y los medios de producción. Ya vimos los tres sectores que son vitales para nuestra vida. Bueno, esos tres sectores, ¿cómo se van a sostener? Pues con las fuerzas productivas. ¿Y qué son las fuerzas productivas? Van a ser los medios de producción, los objetos de trabajo e indudablemente pues, la fuerza física. Para que se pueda producir algo, pues necesitamos medios de producción. Por ejemplo, yo para poder grabar este video, ¿qué necesito? Pues necesito de una computadora, necesito de tener internet, necesito tener un micrófono, etcétera, etcétera. Quien se dedica a hacer, por ejemplo, que se dedica a otra actividad, por ejemplo, a ser mecánico, pues va a necesitar herramientas. Quien se dedica al transporte, pues va a necesitar un carro, etcétera. Estos son los medios de producción. Después existen los objetos de trabajo, que en este caso tiene que ver más con cuestiones naturales. Ustedes saben que hay muchas cosas que se mueven a partir del agua, del viento, de los animales, de la electricidad, etc. Esto lo van a conformar los objetos de trabajo e indudablemente los seres humanos que vamos a vender, pues nuestra fuerza física. Cuando ustedes están trabajando, ¿qué es lo que realmente están vendiendo? Están vendiendo su fuerza física. Supongamos, yo en este momento les estoy dando una clase. Aunque parezca que no, pero yo estoy llevando a cabo un desgaste físico. ¿Por qué? Porque tengo que utilizar mi voz,
tengo que utilizar mis ojos para estar realizando las diapositivas, tengo que utilizar, por ejemplo, mis dedos para escribir en el teclado, etcétera, etcétera. Todo eso lleva a un desgaste físico e indudablemente, pues para eso tuve que ir a la escuela y ir a la escuela y estudiar también implicó que yo invirtiera una fuerza física. Y así, cada una de las personas que, que vive y se desarrolla dentro del capitalismo que va a vender, pues va a vender su fuerza física. Eh, su papá o su mamá o quien genere los ingresos que entran a la casa de ustedes, ¿qué vende? Vende su fuerza física. ¿Por qué? Lo más probable es que se tenga que levantar muy temprano, tenga que viajar en metro. Si su papá es mecánico, pues tiene un desgaste físico. Si su mamá se dedica a la costura, tiene un desgaste físico. Si alguno de sus familiares es médico, es abogado, es transportista, es comerciante, etcétera, para todo van a necesitar un desgaste de una fuerza física. Incluso varios de ustedes me han comentado que trabajan y el trabajo, pues ustedes saben que lo que van ustedes a vender es su fuerza física. Quien maneja un mototaxi tiene que hacer una fuerza física. Quien despacha en una tienda, ¿qué tiene que hacer? Pues una fuerza física, cargar, mover cosas, etcétera. Quien se dedica a la actividad que ustedes gusten y manden, ¿qué va a vender? Va a vender su fuerza física. Es por eso que al final de la jornada pues nos sentimos cansados. ¿Por qué? Pues porque tuvimos que mover todos nuestros músculos, nuestro esqueleto, nuestros nervios, nuestros ojos, etcétera, etcétera. Entonces, Marx nos dice que las fuerzas productivas van a ser estos tres aspectos. Y todo ello, ¿a qué conlleva? Pues a un desgaste. Las herramientas que utilizamos se desgastan. Los animales o la naturaleza de la que nos valemos también se desgasta. E indudablemente nuestro cuerpo pues también se desgasta. Dentro de estas fuerzas productivas, ¿a qué se van a dedicar? Bueno, a transformar la materia bruta y la materia prima. Supongamos, yo trabajo en una mina. ¿Qué voy a hacer en la mina? Pues voy a extraer, supongamos, metales, ¿no? Oro, plata, bronce. Esos metales, ¿qué son? Son materia bruta. Pero esta materia bruta se va a transformar en materia prima. Si por ejemplo yo soy artesano y con esta materia bruta yo voy a producir unos aretes, un dije, etcétera, etcétera. Pero para esto, ¿qué pasa? Pues también tengo que desgastarme físicamente. Si se fijan, no, les insisto, es imposible que dentro del capitalismo nosotros podamos librarnos o abstraernos de él. Vamos a ver el siguiente elemento que conforma lo que Marx ha estudiado. Ahora vamos con la fuerza de trabajo. ¿Qué nos dice Marx? Retomando lo que veíamos en la diapositiva anterior, nos dice que el capitalismo lo que nos va a comprar a los seres humanos va a ser nuestra fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo está formada por la capacidad física y mental de las personas de una sociedad para trabajar. Es el conjunto de trabajadores que desempeñan su labor en las diferentes actividades económicas. Lo que el capitalismo nos va a comprar es nuestra fuerza de trabajo, sea física o sea intelectual. ¿Y esto a qué nos va a llevar? A un desgaste. Retomando, también vemos los medios de producción, que ya vimos que tiene que ver con todo lo que ayuda a los trabajadores a producir. Pueden ser máquinas, herramientas, instrumentos de trabajo en general. Y los instrumentos de producción pues ya van a adquirir un nombre en específico. Carretilla, computadora, desarmador, todo lo que ustedes se imaginen.
Entonces, el capitalismo lo que quiere de nosotros y lo que va a explotar de nosotros es nuestra fuerza de trabajo. Tal vez varios de ustedes no lo vean de manera clara o digan, bueno, eso a mí en qué me afecta. Les afecta muchísimo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas ustedes están siendo educados para insertarse dentro de esa estructura económica. ¿A qué creen ustedes que vienen a la escuela? Vienen ustedes a adquirir habilidades y conocimientos que posteriormente se van a tener que vender dentro del mercado. Ustedes, por ejemplo, desde que entran a la primaria, en la secundaria, aquí ya en su bachillerato, va a sonar a lo mejor feo decirlo, ¿no? Pero los estamos socializando y les estamos dando conocimientos para que ustedes posteriormente los puedan vender. ¿En dónde? En el mercado, dentro del capitalismo. Supongamos, ¿no? Ustedes se dedican al comercio, pero para dedicarse al comercio deben de aprender a sumar, restar, multiplicar, dividir, porque si no dominan eso, pues su negocio no, en lugar de generarles ganancias, les va a generar pérdidas. Si ustedes no aprenden a multiplicar, a dividir, a restar, etcétera, lo más seguro es que alguien que sea más listo, pues se los va a llevar al baile. Seguramente cuando ustedes han ido al tianguis, han visto que le compran a una persona, vendan un kilo de cebolla, de jitomates, etcétera, ¿no? Y esta persona les vende y al final les hace las cuentas, pero ya mentalmente. ¿Por qué ha ido adquiriendo esa habilidad? ¿Por qué? Porque él, dentro del capitalismo, tiene que vender sus conocimientos, no solamente de cargar las cajas, de acomodar la mercancía, sino que también tiene que vender todo lo que aprendió. ¿Y qué es lo que aprendió? Pues hacer sumas o cuentas, ¿no? Si ustedes ven a un albañil, el albañil también domina a la perfección las matemáticas, ¿no? Sabe cuántos bultos de cemento, cuántos botes de grava, etcétera, etcétera, ¿no? Si se dedican a la costura, dicen, bueno, las personas nada más tienen que estar en la máquina, ¿no? Sin embargo, también tienen que tener ciertas habilidades, ¿no? Porque también se utilizan, por ejemplo, las matemáticas. No crean que para producir una chamarra, un suéter, no se utiliza. Entonces, ustedes dentro de la escuela se les están dando conocimientos y habilidades que posteriormente ustedes van a vender. Si no tiene que ver con las matemáticas, va a tener que ver, por ejemplo, con las computadoras, ¿no? Ustedes se les tiene que enseñar a dominar bien una computadora porque probablemente les toque hacer trabajo de oficina, o si ustedes se van preparando más, van a adquirir otros conocimientos que van a ir adquiriendo un mayor valor, que a final de cuentas ustedes lo van a vender. ¿Qué es lo que vende, por ejemplo? Algunos de ustedes han de trabajar, por ejemplo, los que trabajan, ¿no? Trabajan en una tienda, trabajan algunos manejando, algunos me han dicho que manejan un taxi o que manejan un microbús, algunos más apoyan en negocios familiares. ¿Y qué están haciendo? Pues están vendiendo sus conocimientos. Entonces ustedes no se pueden abstraer de la estructura económica. Pero, volviendo a lo que les decía, la estructura económica se va a apoyar de algo llamado la superestructura. ¿Qué es la superestructura? La superestructura tiene que ver más con aspectos que viven de manera subjetiva en nuestra mente. Ustedes se han de preguntar qué significa subjetivo. Subjetivo es algo que adquiere un significado en nuestra mente. Nosotros, aunque no nos demos cuenta, utilizamos muchísimo la subjetividad, y la subjetividad tiene que ver con procesos mentales. Esto que ustedes ven son letras, pero
estas letras no son reales, pero adquieren una realidad subjetiva. ¿Por qué? Porque mentalmente ustedes las han aprendido a comprender. Y este conjunto de letras forman una palabra y esa palabra adquiere un significado en la mente de ustedes. Este número también es subjetivo. ¿Por qué? Porque como tal no existe. Un 65 no existe, o sea, nadie ha visto caminar a un 65. Sin embargo, existe en nuestra mente y tiene un significado y tiene un peso en nuestra realidad. Por ejemplo, este signo también tiene un significado subjetivo, vive en nuestra mente. Nunca nadie ha visto a este signo andar caminando por las calles. Sin embargo, tiene un peso y tiene una vida propia a partir de nuestra subjetividad. Entonces, la superestructura es todo lo subjetivo que va a apoyar a la economía. La superestructura va a ser parte del capitalismo, lo va a fomentar, lo va a apoyar y lo va a desarrollar. La superestructura está conformada por estos elementos principalmente. Está conformada por la ciencia, la economía y con ello el capitalismo va a necesitar de la ciencia. ¿Por qué? Necesita de la ciencia para producir y lo que se produce se vende. Todos ustedes tienen un celular. El celular es producto ¿de qué? De la ciencia. Y para que ustedes tuvieran ese celular se desarrollaron diferentes ciencias. Ustedes tienen un producto en sus manos que necesitó de muchas mentes para poder ser creado. Su computadora, el Facebook, el Twitter, el Instagram, etcétera, requirieron ¿de qué? De ciencia. Si ustedes usan lentes, ¿de qué requirieron esos lentes? De ciencia. Su ropa es producto de la ciencia. Casi todo lo que tienen de manera cotidiana, con lo que ustedes interactúan, fue desarrollado a partir de la ciencia. Y aunque fue desarrollado por medio de la ciencia, pues ustedes tienen que pagar por ella. Su celular no fue de a gratis. El que ustedes puedan utilizar internet no es de a gratis. Incluso en estos momentos que estamos en una pandemia se está desarrollando una vacuna. La vacuna no va a ser de a gratis. Aunque no nos la cobren de manera directa, pero de manera indirecta nos las van a cobrar en los impuestos. Y todos vamos a tener que pagar. Entonces la economía se va a apoyar de la superestructura. Y un primer aspecto que vamos a pagar es el desarrollo de la ciencia. La ciencia se va a convertir en una mercancía. Y esta mercancía va a adquirir un precio dentro del mercado cotidiano. Cosas que ustedes no se imaginan fueron desarrolladas por la ciencia. Sus compañeras que por ejemplo utilizan un labial, el labial no apareció mágicamente. Tuvo que ser creado en un laboratorio. Quien se pinta el cabello, los tintes, pues no salieron de un árbol. Se tuvo que desarrollar ciencia. Por ejemplo, yo utilizo lentes de contacto. Esos lentes de contacto no crecieron ahí en una planta. Son producto de la ciencia. La motocicleta, a muchos de ustedes les gusta utilizar moto. ¿De dónde creen que viene la moto? Pues es producto de la ciencia. Hasta el subirse a un microbús, hasta subirse al metro, el gel antibacterial que nos están poniendo, su cubrebocas, etcétera, etcétera, tuvo su origen en la ciencia. ¿Qué otro aspecto de esta estructura económica va a influir en nosotros? El arte. El arte también va a ser parte de la economía. Y ustedes van a decir, pero ¿cómo? ¿Cómo el arte, no? Hay muchos muchachos que dicen, es que yo hago arte urbano. Y van y grafitean una pared, una barda.
y hacen arte, probablemente sí sea arte. Ese arte, para que puedan desarrollar ese arte, ¿qué tienen que hacer? Tienen que comprar un aerosol, porque ese aerosol no se los dan de gratis. Ustedes desarrollan su arte comprando algo que se desarrolló por medio de la ciencia. Que van ustedes a la iglesia y en la iglesia ven unos retablos muy bonitos, ven a la Virgen, ven a los ángeles, ven a los santos. Eso es arte. Pero ese arte también fue creado con un fin en específico. Ese fin en específico, ¿cuál es? Pues justificar el capitalismo. Cuando ustedes van a una iglesia, ¿qué les enseñan? Pues les enseñan que ser pobre es lo mejor que nos pudo haber pasado y que los pobres nos vamos a ir al cielo y que los ricos se van a ir al infierno. Eso es parte de la superestructura, y la superestructura va a apoyar al capitalismo, haciendo que la gente rica nos vaya doblegando por medio del arte. Pero el arte se expresa en muchas formas. Si ustedes quieren tener acceso al arte, pues tienen que pagar. Si ustedes se fijan, cerca de donde vivimos nosotros, prácticamente no hay museos. Todos los museos están en colonias caras, están en Chapultepec, están hacia el sur de la Ciudad de México. Y para poder tener derecho a ese arte, ¿qué tenemos que tener? Pues dinero. Que ustedes quieren ir a Bellas Artes, en Bellas Artes, aunque hay cosas que son gratuitas, pero si quieren ver ustedes un espectáculo de arte, tienen que pagar dinero y entran dentro de ese sistema capitalista. Que quieren ir a ver una ópera, ¿cuánto les cobran por escuchar una ópera? Que quieren ir al cine, porque el cine también es arte, pero el cine no es gratis, también les cobran su entrada al cine. Entonces vean cómo el capitalismo va permeando en todas las áreas, pero el capitalismo utiliza la ciencia y el arte, ¿para qué? Para convencernos de que el capitalismo es lo mejor que nos pudo haber pasado. Pero la superestructura va a necesitar ¿de qué? De una ideología. ¿Y qué es una ideología? Pues es un conjunto de ideas o razonamientos que los científicos sociales van a ir desarrollando. ¿Para qué? Para convencernos que lo mejor que nos pudo haber pasado es el capitalismo. ¿Por qué? Ustedes han escuchado hablar, por ejemplo, de Venezuela. ¿Y qué nos dicen de Venezuela? Pues que la gente vive en la pobreza, que hay muchas limitantes, etcétera, etcétera. Nadie quiere que su país se parezca a Venezuela. Esa es una ideología capitalista. O nos van diciendo, por ejemplo, de Cuba, ¿no? Cuba, que viven oprimidos, que no pueden salir de la isla, que lo mejor que nos pudo haber pasado es haber nacido en México y que aquí en México somos libres y que el capitalismo nos da libertad. ¿Eso qué es? Es una ideología. Pero las ideologías van a tener diferentes aspectos. No sé, por medio de una revista, ustedes ven a las muchachas más guapas y todo el mundo aspira a ser como ellas o a tener una novia como ellas. ¿Y eso qué es? Es una ideología. Y para poder cubrir con esos aspectos de belleza, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que gastar dinero. Entonces la ideología va a apoyar ¿a qué? Al capitalismo. Otro aspecto que va a apoyar al capitalismo va a ser ¿qué? Pues la política. ¿Y la política qué tiene que ver? Bueno, actualmente nuestros políticos se enfocan principalmente en poner todo dentro de la propiedad privada. Si se fijan, ya no hay cosas que sean gratuitas y públicas. Casi todo lo que era anteriormente gratuito y público, hoy ha pasado a manos privadas. ¿Gracias a qué?
a que se han implementado políticas económicas que han privatizado todo. Miren, cuando yo era niño, ya hace mucho tiempo, había teléfonos públicos en las esquinas y estos teléfonos eran públicos y eran gratuitos. Entonces todo el mundo podía utilizar esos teléfonos, obviamente pues de manera que no excediera cierto tiempo. ¿Por qué? Porque había gente formada esperando a poder utilizar el teléfono. Sin embargo, las políticas dijeron que no, que los teléfonos tenían que ser privados y le vendieron Teléfonos de México, bueno, le dieron la concesión a Slim, y Slim ahora es un hombre muy rico, gracias a que algo que era público, que todo el mundo lo pudiera utilizar de manera gratuita, se privatizó. ¿Gracias a qué? A las políticas que han privatizado todo lo que anteriormente era público. Y como ese, varios ejemplos. Por ejemplo, ustedes han utilizado el metro de la Ciudad de México. Aunque tiene sus deficiencias, pero es un servicio muy barato. Si ustedes van, por ejemplo, a Europa, un boleto de metro les cuesta para hacer un viaje unos 40 pesos. Entonces, los políticos que nos dicen, bueno, si tú quieres tener un buen servicio de metro, tenemos que privatizar el metro. O si tú quieres tener un buen servicio de luz, tenemos que privatizar la luz. O si tú quieres tener un buen funcionamiento de internet, tenemos que privatizar. Entonces la política siempre va a favorecer ¿a quién? Pues a los grandes capitalistas. Y ahora vamos al siguiente aspecto, la religión. La religión, ¿qué nos va a enseñar? Pues lo que ya les había dicho, ¿no? En el arte. La religión se va a enfocar en decirnos que debemos de aceptar nuestra condición. Nos tocó ser pobres, y ser pobres es lo mejor que nos pudo haber pasado. Los ricos se van a ir al infierno. Pero la religión también nos va a enseñar a interiorizar ideas y valores que nos van a ir doblegando. Por ejemplo, la religión que nos enseña que no debemos de robar. ¿Y qué hacen los capitalistas? Pues roban. La religión nos dice que no debemos de mentir. ¿Qué hacen los políticos? Pues nos mienten y se vuelven ricos. La religión ¿qué más nos dice? No matarás. ¿Y qué hacen los capitalistas? Pues nos están matando con todo lo que nos venden. Nos venden muchos productos chatarra. Estos productos chatarra nos provocan diabetes, hipertensión, etcétera, etcétera. ¿Y eso qué hace? Pues nos va matando. O estos grandes capitalistas producen mucha contaminación, y la contaminación que hace pues nos va matando. Pero la religión nos enseña que nosotros no lo hagamos, pero sí lo pueden hacer estos capitalistas. ¿Qué más enseña la religión? Bueno, dice, bueno, es que no debes de utilizar métodos anticonceptivos. Y si no utilizamos métodos anticonceptivos, ¿qué pasa? Pues nos llenamos de hijos y no podemos mantener a esos hijos, y los niños tienen una calidad de vida pésima. Entonces la religión nos va enseñando a interiorizar reglas que, si ustedes las analizan de forma pues muy específica, se van a dar cuenta que ya no aplican, ¿no?, para nuestra realidad. Pero a veces las defendemos tanto, independientemente de la religión que sea, las defendemos tanto, y eso no nos permite pues crecer. No nos permite crecer. La ciencia, los grandes científicos, ¿por quién se han visto limitados? Pues por la religión, porque lo que hacen los científicos, la religión siempre dice que es pecado. Las mujeres, ¿por qué creen ustedes que muchas mujeres siguen sufriendo violencia, que las matan, que las golpean, etcétera? Porque la religión, ¿qué dice? Pues es que debes de doblegarte al hombre. ¿Y quién tiene los altos puestos dentro de la religión? Pues hombres.
si ustedes analizan todo lo que nos dice la religión, se van a dar cuenta que muchas cosas no son funcionales para nuestra vida y sin embargo, la religión también va a apoyar mucho al capitalismo. Y bueno, otro aspecto de la superestructura que también nos va interiorizando normas y valores para insertarnos dentro del capitalismo es la educación. Miren, ustedes, desde que entran a la escuela, los vamos socializando para que ustedes posteriormente se inserten dentro del capitalismo. Ustedes llevan un uniforme y si ustedes no cumplen con ese uniforme, ¿qué hacemos? Los regresamos a su casa. ¿Cuál es la finalidad de que ustedes utilicen uniforme? Que se vayan acostumbrando a que cuando ustedes vayan a un trabajo van a utilizar un cierto tipo de uniforme. Si eres secretaria, vas a utilizar cierta ropa que está enfocada para secretarias. Tú no puedes ir de ser secretaria e ir vestida con con tu pants, eres mal vista, no te vistes como una secretaria. O si eres abogado y llegas, no sé, con unas bermudas, te van a decir, es que usted no viene vestido como abogado, tiene que venir con traje. O si yo soy chef y llego con una vestimenta que no sea de chef, me van a decir, es que usted no viene vestido acorde a lo que estudió. Entonces, en la educación nosotros los vamos formando, les vamos dando, los vamos encaminando a que ustedes, cuando se inserten al mercado laboral, ya vayan sumisos y ya vayan bien trabajados para que acepten lo que les van a pedir dentro de las empresas. Por ejemplo, a los hombres les pedimos que lleven el cabello corto. ¿Por qué? Porque cuando se inserten dentro de algún trabajo, quieran o no, van a tener que llevar el cabello corto. Tienen que llevar las uñas muy cortas, impecables. Los enseñamos a que cuando entre una persona le digan buenos días, buenas tardes. Les vamos enseñando o les vamos dando mucha información para que ustedes la procesen, la aprendan y posteriormente la puedan replicar. Matemáticas. ¿Por qué? Pues porque las matemáticas son básicas en todos los aspectos de su vida. Química, física, etcétera, etcétera. Incluso, por ejemplo, historia, ¿no? Estructura, economía, etcétera. La educación, al menos en este sistema económico que estamos, tiene como finalidad que ustedes todo lo que aprendan lo puedan posteriormente vender. Si estudian para médicos, ¿qué van a vender? Pues su medicina que estudiaron. Si ustedes son arquitectos, ¿qué van a vender? Pues sus conocimientos de arquitectura. Si son químicos, físicos, si son actores, si son cantantes, si son mecánicos, si son estilistas, lo que ustedes estudien, lo obtuvieron por medio de la educación. ¿Y qué van a hacer posteriormente? Venderlo. Entonces, si se fijan ustedes, están insertos dentro del capitalismo. Es difícil escapar del capitalismo. Es prácticamente imposible salir de él, a menos que se vayan ustedes a una isla desierta y en esa isla desierta pues no utilicen dinero, no necesiten de la ciencia, etcétera, etcétera. Pero suele ser difícil. Sin embargo, va a ser un sistema que no va a ser eterno. Así como la humanidad pasó por el esclavismo, el feudalismo, el modo de producción asiático, el comunismo primitivo y que actualmente, por ejemplo, estamos en el capitalismo va a llegar a un momento en el que va a tener un declive y va a desaparecer. Espero que les quede un poquito más claro estos conceptos y cómo estos conceptos no son solamente conceptos que se quedan ahí en su libreta, sino que son conceptos que adquieren un significado en su vida cotidiana. ¿Por qué? Porque a final de cuentas ustedes viven dentro del sistema capitalista.
ustedes utilizan dinero, ustedes están siendo educados para insertarse dentro del mundo capitalista y varios de ustedes ya trabajan. ¿Y qué hacen? Pues venden sus conocimientos y venden su desgaste físico. Porque trabajando hay un desgaste físico, o un desgaste intelectual, o un desgaste emocional. Ven ustedes cómo están insertos dentro del capitalismo y cómo la estructura económica, en la medida en la que ustedes la comprendan, les va a ayudar a cuestionarse muchas cosas. Hay veces en que pensamos que la vida es así, pero si ustedes se ponen a estudiar la estructura socioeconómica de México, ustedes van a preguntarse, bueno, ¿yo por qué nací en esta colonia, ¿no? ¿O por qué nací pobre? ¿O por qué no puedo tener las mismas oportunidades que otras personas si tienen, ¿no? Etcétera. Es por ello que también les dejé de tarea ver dos videos. Uno es sobre Nezahualcóyotl y otro es sobre Mónaco. Ustedes al ver estos videos se dieron cuenta cómo las personas podemos vivir y desarrollar en contextos totalmente distintos. Nezahualcóyotl pues surgió en un área que pertenecía al antiguo lago de Texcoco y vieron todas las precariedades que ha tenido este municipio y cómo la gente, aunque se ha desarrollado y le ha echado muchas ganas, pero es gente de clase baja, ¿no? Y sin embargo también vieron que en otro país, en Mónaco, pues vive gente muy rica, ¿no? Gente que tiene otra calidad de vida y que incluso Mónaco debe de ser hasta más pequeño que Nezahualcóyotl, ¿no? Y es ahí cuando uno se tiene que cuestionar y reflexionar por qué en algunos lados vive gente rica y por qué en otros lados vive gente pobre. Y es lo que pretendemos en esta materia, en estructura socioeconómica, que ustedes sean reflexivos, que cuestionen su realidad, que cuestionen todo lo que ustedes cotidianamente viven, que no es natural ser pobre y no es natural ser rico. Siempre va a haber algo detrás de ello y en la medida en que ustedes lo cuestionen y lo entiendan, les va a permitir quitarse muchas ataduras y desarrollarse muchísimo más. A veces aceptamos la pobreza o a veces aceptamos la riqueza como algo natural y no es así. Voy a pedirles que investiguen ustedes para la siguiente clase y lo suban a Classroom. Quien tenga acceso y quien no tenga acceso me mande su tarea, ya sea al correo electrónico o por al grupo, no al grupo de WhatsApp, no, el mensaje individual. Van a ustedes a investigar los conceptos de desarrollo y subdesarrollo y es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Aunque ya lo vieron ustedes dentro de estos dos videos que les pedí ver, ahí claramente se ve que es desarrollo y subdesarrollo, pero lo vamos a ver en la siguiente clase. Gracias muchachos, cualquier duda o comentario lo pueden dejar, me lo pueden mandar al grupo de WhatsApp o pueden dejar los comentarios aquí en el video. Nos vemos y les voy a subir el siguiente video para ir avanzando y entreguen sus tareas que tienen pendientes, por favor. Gracias chicos.